El día de hoy hablaremos sobre la electrostática, parte 1. Charles Agustín de Coulomb. Las direcciones relativas de las fuerzas eléctricas de cambios que interactúan mutuamente se dan por la ley de las cargas. No obstante, ella acerca de la magnitud o intensidad de la fuerza eléctrica, esto fue investigado por Charles de Coulomb a través de un delicado equilibrio para medir la fuerza. Charles de Coulomb nació en Angulema, Francia, el 14 de junio de 1736. Falleció en París, Francia, el 23 de agosto de 1806. Fue un matemático, físico e ingeniero francés. Se lo recuerda por haber descrito de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de Coulomb. Ley de Coulomb. La fuerza ejercida entre dos cargas es directamente proporcional al producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Tenemos aquí la fórmula F es igual a K Q por Q' dividido para R elevado al cuadrado. F es la fuerza que se mide en Newton, las cargas QQ' se miden en Coulomb y R es la distancia que los separa medida en metros. K es la constante de proporcionalidad cuyo valor es de 9 por 10 a la novena newton metros cuadrados sobre Coulomb elevados al cuadrado. Aquí en el siguiente gráfico tenemos que cargas iguales se repelen, F1 y F2 serían fuerzas de repulsión y cuando las cargas son contrarias, la una positiva y la otra negativa, pues estas fuerzas se atraen y se llaman fuerzas de atracción. R es la distancia que separa a las cargas Q1 de Q2. Coeficiente de proporcionalidad. En los sistemas racionalizados de unidad se escribe K igual a 1 sobre 4pi por éxilo sub 0, donde éxilo sub 0 es la permitividad del espacio libre, constante dieléctrica o capacitancia distribuida del vacío. Tenemos la fórmula F es igual a K Q' dividido para R al cuadrado. A esta fórmula vamos a reemplazar el valor de K por el de 1 sobre 4pi por éxilo sub 0, en donde éxilo sub 0, que es la permitividad en el vacío, llega a tener un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. Si el medio en que se encuentran las cargas no es el vacío, las fuerzas debidas a las cargas que se inducen en el medio reduce el valor de las fuerzas entre las cargas libres, teniendo así la siguiente forma. F es igual a 1 sobre 4pi por éxilo multiplicado por las cargas y dividido para la distancia que los separa al cuadrado. En el caso de que el medio sea el aire, éxilo es ligeramente superior a éxilo sub 0 y normalmente se toma igual a él. Para otros medios, éxilo se expresa en la forma éxilo igual a K por éxilo sub 0, en donde K es una constante adimensional que se denomina constante dieléctrica relativa o capacidad inductiva específica del medio. La permitividad dieléctrica es igual a la constante dieléctrica relativa multiplicada por la permitividad del vacío. Es la permitividad del citado medio, o constante dieléctrica absoluta. Y éxilo sub 0 es la permitividad del vacío o espacio libre. En el vacío, el valor de la constante dieléctrica relativa toma el valor de 1, siendo de esta manera la permitividad dieléctrica igual a la permitividad del vacío. Unidad de carga eléctrica. La unidad de carga eléctrica es el Coulomb y se lo representa con la letra C mayúscula.
Se define en principio como la carga eléctrica que es situada frente a otra igual a 1 metro de distancia y en el vacío se repelen con una fuerza de 9 por 10 a la novena newton. Los submúltiplos más utilizados del coulomb son el microcoulomb 10 elevado a la menos 6 coulomb y el picocoulomb 10 elevado a la menos 12 coulomb. La carga eléctrica transportada por un electrón menos G o por un protón más G vale 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. La masa del electrón es de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la masa del protón es de 1836 veces la masa del electrón. Esto quiere decir 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Campo eléctrico. En cualquier punto del espacio en donde exista una carga eléctrica, se origina un campo eléctrico que se manifiesta experimentalmente por la fuerza que origina de origen eléctrico, a que se haya sometido cualquier otra carga que se sitúa en otro punto de su alrededor. La intensidad del campo eléctrico en un punto se define como la fuerza ejercida sobre la unidad de carga eléctrica positiva, colocada en el citado punto. La unidad de intensidad del campo eléctrico es el newton sobre coulomb. Y tenemos la fórmula intensidad del campo eléctrico representada por la letra E mayúscula, que esto es igual a la fuerza dividido para la carga. Despejando la fuerza tenemos que es igual a la intensidad del campo eléctrico multiplicado por la carga. Intensidad del campo eléctrico producido por una carga. Sea la carga Q', situada en un punto P a una distancia r de otra carga puntual Q, según la ley de Coulomb, la fuerza sobre Q' es F igual a K Q1 por Q2 o QQ' dividido para R al cuadrado, con la que la intensidad del campo eléctrico al punto P viene dado por la intensidad del campo eléctrico es fuerza sobre la carga, reemplazando o sustituyendo el valor de la fuerza por K QQ' sobre R al cuadrado, observamos que se nos elimina Q', quedándonos la fórmula igual a K Q dividido para R al cuadrado. La intensidad del campo en un punto creado por varias cargas es la resultante o suma vectorial de las intensidades correspondientes a cada una de las cargas consideradas aisladamente. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos este gráfico donde tenemos tres cargas, P, O y M. La carga O con la carga P son cargas que están cargadas positivamente. Entonces aquí existe una fuerza, cargas iguales, existe una fuerza de repulsión. Esa fuerza la vamos a llamar F10. Ahora bien, tenemos la carga P con la carga M. Estas dos cargas son diferentes. La una es positiva y la otra es negativa. Estas cargas tienen una fuerza de atracción y le vamos a llamar, según el gráfico, F20. La resultante entre estas dos cargas, F10 y F20, va a ser la fuerza neta. La fuerza eléctrica neta es una carga determinada, es simplemente el vector suma de las fuerzas sobre ella, debido a todas las otras cargas. Ahora sí, vamos a ver las fórmulas que vas a necesitar para resolver ejercicios de electrostática. Primeramente tenemos la fuerza, bien sea de repulsión o atracción. Según la ley de Coulomb, F es igual a K QQ' dividido para R al cuadrado, donde el coeficiente de proporcionalidad es de 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado.
Aquí también es importante recalcar la aceleración centrípeta, que tiene un valor de la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. El teorema de Pitágoras también es importante dentro de este tipo de ejercicios, donde la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos elevados al cuadrado. La intensidad del campo eléctrico E, que es igual a la fuerza dividido para la carga. También podemos decir que es la constante de proporcionalidad multiplicado por la carga y dividido para la distancia al cuadrado. La intensidad del campo eléctrico resultante va a ser igual a la constante de proporcionalidad dividido para la distancia al cuadrado multiplicado por la sumatoria algebraica de las cargas que interactúan en dicho punto. Espero que te haya gustado el resumen de estos temas. Estos conceptos serán base para el desarrollo de problemas que lo veremos en el siguiente video, donde aplicaremos todos estos conceptos adquiridos en el día de hoy. Los espero.